Bueno, chicos, vamos con la tercera semana de química, tercera y penúltima, ¿vale? La semana que viene simplemente vamos a ver 2 páginas del libro, que os las pediré que las leáis para terminar el tema, y haréis la ficha simulacro de este tema de química, ¿vale? Ha sido un tema cortito, bueno, cortito porque lo hemos tenido que acortar, obviamente, ¿vale? Pero esto se podría ver mucho más extenso y más en profundidad, pero bueno, es lo que tenemos y también es importante ver la parte de física, así que vemos lo básico de cada cosa y ya está. Entonces, lo que os comento, esta es la última semana en la que tenemos contenidos nuevos como tal de química, así que por favor os quiero ver a tope trabajando para poder entenderlo bien, ¿vale? Entonces, antes de ver las cosas nuevas, quiero hacer un pequeño repasito porque estas cosas que hemos visto las anteriores semanas las seguimos utilizando, ¿vale? Son muy importantes porque son básicas. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero, la masa molecular. Masa molecular también se le llama peso molecular, ¿vale? Lo veis escrito como MM o PM, ¿vale? Por si lo veis más adelante para que lo identifiquéis. Entonces, como ya vimos en la tabla periódica, aparecen representados los elementos con un símbolo. Por ejemplo, aquí tenemos el carbón, cuyo símbolo es la C. Y siempre vamos a tener dos números, el grande, que es el número másico, y el pequeño, que es el número atómico. El número másico se representaba por la letra A y me indica básicamente la masa del átomo. Y el número atómico era la Z y me indicaba el número de protones que tenía ese átomo. Por ejemplo, el átomo de carbono tiene una masa de 12 y tiene 6 protones. Aquí tenemos el hidrógeno, que su número másico es 1 y su número atómico también es 1, o el oxígeno, que su número másico es 16. Cuando los veáis con decimales, intentad siempre redondear, ¿vale? A no ser que veáis 0,5, como pasa con el cloro, que es 35,5, que entonces dejamos el 0,5, ¿vale? Pero generalmente siempre se redondean, como ocurre aquí con el 1 y con el 12. Entonces, ¿cómo calculo la masa molecular? Recordad que tengo que multiplicar la masa atómica del elemento por el número de átomos que yo tenga en mi compuesto. En este caso, tenemos aquí cómo calcular la masa molecular o el peso molecular del metano, cuya fórmula es CH4, es decir, tengo un átomo de carbono. Así que 12, que es la masa del carbono por un átomo. Y el hidrógeno, que tiene de masa 1, como vemos, por 4, porque hay 4 átomos. Así que la masa total del metano sería 16. ¿Qué ocurre con el oxígeno? Pues lo mismo. La molécula de oxígeno está formada por 2 átomos. Así que 16 que pesa cada átomo por 2 átomos que tengo, igual a 32 es la masa de la molécula de oxígeno. El CO2, lo mismo, un átomo de carbono por 12, que es su masa, más 2 átomos de oxígeno por 16, que es su masa. En total, 44. Os recuerdo que esta U significa UMA, es como unidad de masa atómica. Y por último, el ejemplo del agua. La molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno, así que 2 por 1, que pesa cada átomo, y por un átomo de oxígeno, así que 1 por 16. En total, 18. ¿Vale? Esto creo que más o menos lo habéis entendido. Entonces, ¿para qué necesito yo la masa molecular? Para poder comprobar la ley de conservación de la masa. Esta ley, también conocida como ley de Lavoisier, tiene que cumplirse siempre. ¿Y qué me dice esa ley? Que la masa de los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos. ¿Por qué? Recordar que la materia ni se crea ni se destruye, ¿vale? La materia, los átomos, no aparecen de la nada ni desaparecen, simplemente se reordenan. Entonces, si yo tenía 20 gramos de un compuesto A y 15 gramos de un compuesto B, cuando obtengo los productos voy a tener 35 gramos del producto, porque únicamente se han reordenado esos átomos, ¿vale? La masa se tiene que mantener a ambos lados de la flecha, ¿vale? En reactivos y en productos. Entonces, con el ejemplo anterior de estos 4 compuestos de los que hemos calculado la masa molecular, vamos a comprobar la ley de conservación de la masa en su reacción, ¿vale? Esto es la combustión del metano. El metano, el gas, pues, de los peditos, con oxígeno, pues, entra en combustión y se produce CO2 y vapor de agua.
Entonces, estas son las masas que hemos calculado antes. El metano tiene una masa molecular de 16, el oxígeno de 32, el dióxido de carbono de 44 y el agua de 18. ¿Qué ocurre? Que cuando en la reacción yo tengo un número delante de un compuesto, tengo que multiplicarlo, ¿vale? A estos números se les llama coeficientes estequiométricos, ¿vale? Y viene a ser básicamente que 2 moléculas de agua, por eso no tengo solo una molécula, sino 2 moléculas. Y aquí igual se forman 2 moléculas de agua, 1 y 2, ¿vale? Así que tengo que multiplicar por ese número que tiene delante. Entonces me quedaría estas operaciones y compruebo que en los reactivos hay 80 gramos o UMA, ahora entraremos un poco más en eso, y 80 gramos en productos. Así que se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Para qué utilizo yo esta ley? Pues básicamente para poder hacer cálculos de, ¿cuánto voy a necesitar de esto para obtener lo otro? Pero también nos ayuda a comprobar si la reacción está ajustada. Si aquí, por ejemplo, me hubiera dado 60, quiere decir que la reacción no está ajustada. Es decir, que tengo que modificar estos coeficientes, estos números que tiene delante cada compuesto para poder ajustarla, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver esta semana de forma nueva son los ajustes de reacciones químicas. Entonces, la ley de conservación de la masa prácticamente la tenéis que hacer cuando la pidan los problemas como tal, ¿vale? Ahora vamos a ver que hay otra forma más sencilla de comprobar si una reacción está ajustada y cómo puedo más o menos yo ajustarla, ¿vale? A hacer todo esto es pues para que aprendáis a manejar los coeficientes, las masas moleculares y comprobéis. Pero bueno, se puede comprobar de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque lo que me dice a mí la ley de conservación de la masa es que tengo que tener la misma masa en reactivos que en productos. ¿A qué se debe eso? Básicamente a que tengo los mismos átomos de cada elemento en reactivos que en productos. Si os fijáis aquí tengo un átomo de carbono y un átomo de carbono, ¿sí o no? Una pelotita negra y una pelotita negra. Bien, se conserva. ¿Cuántas tengo rojas de oxígeno? 4 y aquí 4. Se conservan los átomos. ¿Y cuántas tengo de hidrógeno? Las blancas, 4 y aquí 4. ¿Vale? Entonces esto es como una forma más sencilla de comprobar si la reacción está ajustada o no, contando los átomos que tengo en reactivos y en productos, ya que deben ser lo mismo, un átomo de carbono, 4 oxígeno y 4 hidrógeno, 4 hidrógeno. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Aquí en los reactivos yo tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de cloro. Me lo dice aquí el subíndice. ¿Y qué me encuentro en los reactivos? Un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Eso quiere decir que no está ajustado. Yo podría hacer la ley de conservación de la masa y comprobarlo numéricamente. Pero bueno, si no me lo pide, como os digo, no hace falta hacerlo. Así, a simple vista, contando los átomos, ya vemos que esto huele un poquito mal, no está ajustado. Entonces, ¿qué ocurre en esta reacción? Esta reacción tengo los reactivos que son cloro e hidrógeno. Obviamente con ese 2, porque tienen 2 pelotitas. Y se me forma ácido clorhídrico, pero si os dais cuenta, si yo tenía 2 de hidrógeno y 2 de cloro, voy a tener que tener, sí o sí, por imperativo, 2 de hidrógeno y 2 de cloro en los productos. Y eso quiere decir que realmente para que esta reacción esté ajustada me falta ese 2 delante del ácido clorhídrico, ¿vale? A la hora de ajustar yo no puedo modificar los subíndices, los numeritos pequeños de abajo, ¿vale? Únicamente puedo modificar lo que está delante, ¿vale? Multiplicando siempre por delante, porque si altero el resto estoy cargándome el compuesto y eso ya no existe o cambia por completo, ¿vale? Así que solo modifico los números de delante. ¿Más o menos lo vemos? Entonces, ¿cómo se puede ajustar reacciones químicas? Pues se puede hacer por simple tanteo, como he hecho aquí, que se utiliza para reacciones más sencillas, o se puede hacer con los coeficientes, pero eso es bastante más largo y bueno, no lo vamos a ver ni de broma este año. Igual lo veis el año que viene, pero creo que ni eso, ¿vale? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en ajustar las reacciones por tanteo, simplemente. Entonces, vamos a ver este ejemplo de aquí. Aquí tengo un carbono y un carbono en productos, ¿vale? Aquí tengo 2 cloros y aquí tengo en productos 4 cloros y 2 cloros. En total, 6 cloros. Uf, esto ya empieza a fallar. Y aquí ese, os recuerdo que era azufre.
Entonces aquí tengo 2 átomos de azufre y aquí tengo 2 átomos de azufre. Me cuadra bien. Entonces el carbono y el azufre los tengo cuadrados, ¿vale? No me hace falta tocar nada. Y aquí me he dado cuenta de que en los productos tengo 6 átomos de cloro y aquí solo tengo 2. ¿Qué voy a modificar? Pues voy a intentar siempre modificar el compuesto que tenga solo un elemento, ¿vale? Porque si modifico alguno de estos, me cargo también a su compañero. Si aquí tengo 6 y aquí tengo 2, pensar que el numerito de aquí adelante va a multiplicarse con el pequeñito de abajo. Así que 6 que tengo aquí entre 2 vendría a ser 3, ¿vale? Si os fijáis ya sería 3 por 2, 6 cloros. 4 más 2, 6 cloros. Correcto, ajustado. Sí, recordad, estos números se multiplican, el coeficiente y el subíndice. Vamos a ver esta otra. Aquí tengo en los reactivos un átomo de plomo y en los productos un átomo de plomo. Bien. Un átomo de oxígeno en reactivos y 2 átomos de oxígeno en productos. No. Eso ya está mal. Y luego un átomo de carbono en reactivos y un átomo de carbono en productos. Así que eso está correcto. ¿Dónde voy a tener que cambiar? Pues si aquí tengo 2 oxígenos, aquí voy a necesitar 2. Es decir, no me queda otra que poner un 2 delante. ¿Y qué ocurriría cuando yo pusiera un 2 delante de este compuesto, del óxido de plomo? Que pasaría a tener también 2 plomos en reactivos. Así que para seguir manteniendo mi reacción ajustada, tendré que poner otro 2 en el plomo de los productos. Y así ya tendría 2 plomos y 2 plomos, 2 oxígenos y 2 oxígenos, un carbono y un carbono. ¿Vale? Deciros que los últimos en ajustar siempre sean el hidrógeno y el oxígeno cuando van solitos, ¿vale? Como hemos hecho aquí con el cloro, pues igual, cuando en mi reacción aparezca hidrógeno y oxígeno, ellos solitos, solipandis, igual que este carbono o este cloro, los dejamos para el final, ¿vale? Y el oxígeno, el ultimísimo de todos. ¿Por qué? Porque vamos a ver un maravilloso truco. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a comprobar si está ajustada la reacción. Un átomo de potasio en reactivo, un átomo de potasio en productos, un átomo de cloro en reactivos, un átomo de cloro en productos, 3 átomos de oxígeno en reactivos y 2 átomos de oxígeno en productos. Vaya. ¿Cómo arreglo yo este percal? Pues obviamente a lo que tengo que atacar es al oxígeno que está solo, y ya os lo digo que por eso siempre le vamos a dejar el último, ¿vale? A la hora de ajustar reacciones pues que tengan más compuestos, estas son sencillas, ¿vale? ¿Cuál es el truco? Pues aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Dime tú por qué multiplico, porque recordad que el número de aquí adelante, el coeficiente siempre multiplica. ¿Por qué voy a multiplicar? Pues está difícil la cosa, ¿no? Nada, hay un truco maravilloso y el truco básicamente es que yo aquí voy a poner una fracción. En el numerador pondré el número de átomos de oxígeno que a mí me interese tener, en este caso 3. Y en el denominador simplemente voy a poner el 2, que lleva la molécula de oxígeno siempre. Es decir, pondría 3 medios. Básicamente, un 2 arriba y un 2 abajo se quedarían simplificados y vendría a ser como que yo tengo solo 3 átomos de oxígeno, ¿vale? Eso sí, hay que dejar la fracción completa, pero es el truco. Pongo en el numerador los que me interesan y en el denominador un 2, como si simplificara. Vale, entonces, otra cosa nueva que vamos a ver esta semana es el concepto de mol. El mol es una de las unidades del sistema, es una unidad fundamental del sistema internacional. Si os acordáis, en la segunda evaluación, cuando empezamos con física y química, estuvimos viendo las 7 magnitudes fundamentales, pues temperatura, distancia, tiempo, masa, y había una de ellas que era la cantidad de materia. Y la cantidad de materia tenía como unidad fundamental el mol, ¿vale? Entonces, ¿qué es un mol? Básicamente es la cantidad de materia que posee 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de una sustancia. Es decir, un puñado bastante grande de átomos. ¿Cómo entiendo yo esto? Pues entiendo que un mol de la sustancia que sea, de hierro, de metano, de dióxido de carbono, un mol, lo que me dice es que ahí hay 6.022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas, según de lo que esté hablando, de esa sustancia. Por ejemplo, en un mol de hierro lo que voy a tener es 6,022 por 10 elevado a 23,
átomos de hierro, ¿vale? Un mol de hierro, pues voy a tener todo ese puñado de átomos, ¿vale? Toda esa cantidad enormísima de pelotitas en un mol. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de otra forma? Aquí tengo yo mi molécula de agua. Este número horroroso se llama número de Avogadro. No quiero bromas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo aquí 18 gramos de agua, os lo he puesto también aquí. Nos imaginamos, ¿vale? Yo mido 18 gramos de agua y los... vale, sí. 18 gramos de agua me constituye un mol de oxígeno, así que en esos 18 gramos de agua lo que yo tengo son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Sé que es un poco complejo este concepto, ¿vale? Vamos a ver otra formita. La masa de un mol es igual a la masa atómica expresada en gramos por el número de átomos. Vamos a ver esto. Cuando yo hablo solo de un átomo, una pelotita, es mucho más fácil de entender, ¿vale? Porque la masa de ese átomo, por ejemplo el hierro, el número atómico, es 55,6. Pues la masa de un mol será también 55,6. ¿Qué ocurre cuando tengo un compuesto en el que ya intervienen varios átomos? Pues que lo que tengo que calcular es la masa molecular en vez de la masa atómica, de la misma forma que yo calculo siempre. Entonces, la masa de un mol va a ser igual a la masa atómica si hablo solo de átomos o a la masa molecular si hablo de una molécula. Bien, por eso antes, en este ejemplo, hemos visto que un mol son 18 gramos de agua, que lo vemos también en este dibujo. Un mol de agua son 18 gramos, porque un mol es la masa molecular de ese compuesto. En este caso la del agua es 18. Vale, entonces básicamente lo que vamos a utilizar con el mol son problemitas sencillos que se basan en esta fórmula, ¿vale? Pues imaginaros, tú coges una cucharada de una sustancia, imagínate, una cucharada de sal, lo pesas y tú puedes calcular el número de moles que hay en esa cucharada que has cogido porque sabes el peso molecular de la sal de forma normal. Entonces, tengo que utilizar esta fórmula, ¿vale? La masa en gramos que a mí me den o que yo coja será igual al número de moles por el peso molecular o la masa molecular de esa sustancia. El peso molecular o la masa molecular es lo que calculamos nosotros y hemos aprendido ya la semana pasada. Este dato me le van a dar o me le van a pedir y este dato me le van a dar o me le van a pedir. Básicamente tengo que jugar con estos dos datos porque este ya sé calcularle. Os recomiendo leer el ejemplo del libro que viene en la página 210. Entonces aquí vamos a ver otro pequeño ejemplo. Por ejemplo, me pide, calcula el número de moles que hay en 48 gramos de dióxido de carbono. Pues lo primero que tengo que hacer es poner los datos. ¿Qué me está dando? Me está dando una masa, 48 gramos. Es lo que yo he cogido con mi cuchara. ¿Vale? He cogido 48 gramos de dióxido de carbono. Y me pide que calcule el número de moles, mol. Pero yo en mi fórmula tengo otro dato. La masa molecular, el peso molecular, sé calcularlo, ¿no? 12 que pesa un átomo de carbono más 16 que pesa por 2 átomos de oxígeno. En total, el peso molecular es de 44. Una vez que tengo mis datos identificados y calculados, me paso la fórmula, la misma fórmula de aquí arriba. La masa es igual a los moles por el peso molecular. ¿Qué hago? Sustituyo y despejo. La masa molecular, que la tengo aquí en los datos, 48, es igual a mol, que lo tengo que calcular por el peso molecular, que ya lo he calculado aquí en los datos. Simplemente despejo el 44 que está multiplicando, lo paso dividiendo y me queda que el resultado son 1,1 moles. Bueno, sé que el concepto de mol es un poco complicado, pero vais a ver que este tipo de ejercicios es súper sencillo, que es una fórmula con 3 componentes, no tiene más, ¿vale? Y pensad eso, que es pues una forma de nombrar a un puñado, ¿vale? En vez de decir un puñado, pues digo un mol, básicamente. Vale, y vamos a ver lo último nuevo de esta semana. Esta semana vemos el ajuste de reacciones, lo que son los moles y esto, los cálculos estequiométricos.
Vale, entonces los cálculos estequiométricos, esto ya se utiliza muchísimo en problemas, se utiliza muchísimo en laboratorio. Vamos a ver aquí con un ejemplo. Básicamente, cuando yo veo una reacción, puedo decir una molécula de metano, CH4, reacciona con 2 moléculas de oxígeno para formar una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Es simplemente leer la reacción o leer tanto si está escrita de forma normal como si me la dan con los átomos, ¿vale? Pero yo también puedo leer esa reacción directamente con los coeficientes estequiométricos que tienen delante los diferentes compuestos, que esos coeficientes vienen a ser los moles de las sustancias, ¿vale? Por eso es importante el concepto de mol. Entonces, una forma de leerlo es hablar de las moléculas y otra forma de leerlo es hablar de los moles. Yo puedo decir un mol de CH4 de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para formar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿Vale? Entonces, como os digo, esos coeficientes que tengo delante me está indicando el número de moles que están interviniendo en esa reacción. ¿Vale? Si os fijáis, es una forma de ajustar. Yo estoy ajustando de esta forma los átomos. Y os recuerdo que los moles es un puñado de átomos. Así que, básicamente, es lo mismo. Entonces, los problemas... creo que no he cambiado el título. Bueno, en los problemas podemos hacer los cálculos con 2 cosas, con gramos o con moles. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues según lo que me den en el enunciado. Si me dan gramos, pues yo trabajo con gramos. Y si me dan moles, trabajaré con moles. No hay más. Por ejemplo, en esto me dice qué masa de hidrógeno y qué masa de nitrógeno se necesitan para obtener 345 gramos de amoníaco. Pues aquí os pongo la reacción con las pelotitas de los átomos, nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco. Aquí tenemos la reacción, os daré las reacciones ajustadas cuando haya que hacer problemas de estos, obviamente, porque si no, no tiene ninguna gracia hacerlo si está desajustada. Entonces, yo tengo que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno y me forma amoníaco. ¿Cómo puedo leer yo esto? Una molécula de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco, que lo veo aquí en el dibujo. Una de nitrógeno, 3 de hidrógeno y forman 2 de amoníaco. Pero también lo puedo leer en forma de moles. Un mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno me forman 2 moles de amoníaco, ¿vale? Aquí os he puesto los pesos moleculares de cada una de las sustancias, ¿vale? 34 es el amoníaco, 6 es el hidrógeno y 28 es el nitrógeno. Entonces, estos pesos moleculares, estas masas moleculares son las que yo tengo que calcular, que ya sabemos hacerlo, ¿vale? Y aquí os informo de que estos datos ya están multiplicado el 3 por la masa y el 2 por la masa, ¿vale? Entonces, ¿por qué calculo la masa molecular? Porque aquí en el enunciado me están hablando de masa, no de moles. Así que en este ejemplo trabajo con la masa. Entonces, tengo ahí otra vez la reacción y lo que tenemos que construir, o yo recomiendo, es una tablita, ¿vale? Aquí pongo en la primera fila pues pongo los compuestos implicados y en la segunda pongo lo que yo tengo en la situación normal de la reacción, ¿vale? 28 gramos de nitrógeno, 6 gramos de hidrógeno y 34 gramos de amoníaco. Pues si os fijáis, 28 más 6 me da 34. Está perfectamente ajustada. Entonces me piden que calcule qué hidrógeno y qué nitrógeno necesito para obtener esta cantidad de producto, esta cantidad de amoníaco. ¿Qué tengo que hacer? Básicamente una regla de 3. ¿Vale? Quiere decir que aquí es como si pusiera una X y 28 es a 34 como X es a 345. Es una regla de 3 de toda la vida. ¿Cómo opero la regla de 3? Multiplico en cruz, ¿vale? Entonces me quedaría 28 por 345 es igual a 34 por X. Opero, despejo el 34 que está multiplicando con la X, le paso al otro lado dividiendo y me quedaría 284,1 gramos de nitrógeno. Necesito esa cantidad para obtener los 345 gramos de amoníaco que me pide el enunciado. Y ahora voy a hacer lo mismo con el hidrógeno. ¿Qué tengo que hacer? Una regla de 3 igual, lo que pasa que ahora utilizaré 6 gramos es a 34 como X es a 345, siempre manteniendo las cantidades de mi reacción.
Entonces volvemos a multiplicar en cruz, 6 por 345 y 34 por X. Despejo y me queda que lo que necesito son 60,9 gramos de hidrógeno. Entonces, esta es la forma de hacerlo cuando a mí me dan gramos o me piden gramos. ¿Qué ocurre si me piden moles? Pues si tengo que trabajar con moles, en este caso yo tendría 1 mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. En vez de poner aquí esos gramos, pongo los moles. 1, 3 y 2. Imaginaos que me piden 10 moles de amoníaco. Pues tendría que hacer la misma regla de 3, pero 1 es a 2 como X es a 10. Y aquí igual, 6 es a 2 como X es a 10. Absolutamente igual. Lo único que cambia son los gramos por los moles. Entonces, el resumen de esta semana, ¿qué tengo que saber? Pues calcular perfectísimamente la masa molecular de cualquier compuesto. También tengo que saber perfectísimamente comprobar si una reacción está ajustada y cumple la ley de conservación de la masa. Y lo que tengo que saber nuevo de esta semana es ajustar reacciones, ya sabéis, por la técnica del tanteo. Aprender el concepto de mol y simplemente hacer cálculos con esa pequeña fórmula de la masa que cojas es igual al número de moles por la masa molecular. Y por último, los cálculos estequiométricos, estos que hemos visto últimos, para saber pues cuánto necesito si quiero obtener tanto o cuánta cantidad voy a obtener de producto si he hecho tanto reactivo. ¿Vale? Es para lo que sirven básicamente estos cálculos estequiométricos. Y os recuerdo que se pueden hacer con masa o con moles. Entonces, después de esto, si tenéis cualquier duda, me escribís, o si queréis hacer una videollamada porque estéis muy perdidos o lo que sea, me lo decís, ¿vale? Sin ningún problema. Y nada, tenéis una ficha de ejercicios en el que hay unos 4 o 5 del libro y otros 4 o 5 que os he puesto yo. Así que nada, adelante con la ficha y venga, por favor, máxima concentración que la semana que viene terminamos química. Venga, chicos, ya nos vemos la semana que viene. Un saludito, chao, chao.